Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, leamos todos, y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Amén. Y hoy tenemos un tema que se llama un llamado divino. Un llamado divino es el tema que hoy nos trae en esta mañana el Señor. Cuando pensamos en nuestras comunidades de fe, a menudo olvidamos lo valiosos que son nuestros líderes espirituales. El apóstol Pablo nos recuerda que reconocer su trabajo y dedicación no solo es una cortesía, sino una necesidad para construir un ambiente de amor y apoyo. Pero, ¿en qué se basa este reconocimiento? Muchos se hacen preguntas, muchos a veces han dicho, esto no es bíblico, esto es bíblico. Pero lo vamos a ver aquí a la luz de la palabra de Dios. Y vamos a partir de la premisa absoluta de que Dios tiene un gran rebaño, compuesto por todas las personas a través de todos los tiempos, dividido en pequeños rebaños llamados iglesias. Hay un pastor supremo que es Cristo, y los pastores son subpastores que tienen a cargo el pastorear y el cuidar un grupo de ovejas. Hay un propósito de Dios para el pastorado. En el libro Pastores conforme a mi corazón, Tim Laniat dice algo muy útil. El liderazgo pastoral solo puede entenderse en términos de una teología totalmente integrada de Dios y su obra en la tierra. Vamos a verlo nuevamente. El liderazgo pastoral solo puede entenderse en términos de una teología totalmente integrada de Dios y su obra en la tierra. Gloria a Dios. El Salmo 23, quienes muchos sabemos de memoria, comprende 3 aspectos del pastorado que vamos a ver cómo Dios lo emula, ¿verdad? Cómo Dios lo hace. Él dice que protege, Él dice que provee y Él dice que lidera. Estas son las 3 cosas que hay en un pastor y que Dios lo hace. ¿Cómo Dios protege? Dice que Él tiene su vara y su callado para infundir aliento. El pastor tiene 2 herramientas. El callado del pastor utilizado para sacar a las ovejas de algún peligro en el camino, ¿no? Y la otra es la vara que Él la utiliza para defenderlo de los animales salvajes. Debido a la protección del pastor, entonces las ovejas de esta manera se sienten seguras a pesar de que puedan ir caminando por un camino de peligro. Pero Dios protege, pero también Dios provee. Dice, nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Este es el trabajo del pastor, sacar a las ovejas, ¿verdad?, de ese calor sofocante y llevarlas a la sombra, a los pastos verdes, agua limpia, y esto las restaura. Finalmente Dios dirige. ¿Ve? Dice Él que Él nos lleva, ¿verdad?, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. Dice, la idea del Salmo es que la oveja quiera seguir a este tipo de pastor, porque sabe que ninguna cosa buena tendrá si no sigue a este pastor. Ahora, ¿quién es el pastor de este Salmo 23? El Señor, amén. Amén. Entonces, amados, si somos su pueblo, Él también es nuestro pastor. Si usted, amigo, en esta mañana no ha experimentado un encuentro con este amoroso pastor, pues espero que usted pueda ver que no hay razón para esperar. ¿Para qué? Para que usted no tenga este encuentro, porque nada bueno tendrá en su vida si usted no sigue a este pastor. Ahora, que entendemos que Dios es nuestro pastor, quisiera que nosotros veamos cómo se desarrolla esta idea del pastorado. Y nosotros lo vemos desde el jardín. Vemos que el Señor pone en el jardín a Adán y a Eva, y ahí les proporciona ese lugar seguro. Él les proveyó todo para sus necesidades. Había un árbol donde ellos se podían alimentar. No era bueno, dice, que el hombre esté solo, le dio ayuda idónea. Dios les proveyó, ¿verdad?, de esa ayuda. Les dio instrucciones sobre cómo vivir y no morir. Él era su rey y pastor, y mientras ellos siguieran, estarían seguros. Pero ellos
No siguieron a ese pastor. Ellos no quisieron obedecer su palabra. Ellos querían su libertad y autonomía de escoger ir a donde quisieran. La Biblia describe a este pecado y todo el pecado posterior que se indensó a la humanidad con lo que dice Isaías 53:6. Isaías 53:6 dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Como consecuencia de su rebelión tuvieron que dejar ese lugar seguro y se fueron por el valle de la sombra, donde había peligro, dolor, muerte, donde morirían. Sin embargo, en el increíble amor de Dios, Él siguió siendo su pastor. Él seguía velando por ellos, cuidando de ellos. Qué amoroso que es nuestro Rey. Y vemos nosotros que Dios no planificó dejarlos en esa condición. Él los dirigiría a pastos verdes y los haría descansar junto a las aguas. Y esta era la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Esta tierra es llamada los pastos de Israel. Para dirigirlos allí, ¿a quién designó? Designó a un pastor. Este pastor era el llamado Moisés. Moisés estaba pastoreando ovejas cuando Dios lo llamó. Esto es importante porque nos muestra el tipo de persona en la que Dios quiere confiar sus ovejas. Dios es un pastor para su pueblo, por lo tanto Él quiere que aquellos que van a liderar su pueblo también tengan un corazón de pastor. El plan de Dios era pastorear al pueblo por medio de Moisés. ¿Y qué hizo? Por medio de Moisés Dios protegió a su pueblo del ejército egipcio, del peso aplastante del Mar Rojo, de los ejércitos invasores que amenazaban con destruirlos e incluso de las consecuencias de su propio pecado. A través de Moisés Dios proveyó a su pueblo con alimento y agua en el desierto. Dios estaba con Moisés para sacar al pueblo de la esclavitud hacia la libertad. A través de Moisés Dios hizo todo lo que hace un pastor. Moisés es un ejemplo en el que Dios estaba usando un pastor subordinado para llevar a cabo su plan. ¿Qué significa esta palabra de subordinado? Significa sujeto a otra persona o dependiente de ella. Los pastores subordinados están sujetos a Dios y dependiendo de Dios. Amén. Amén. Pero tenemos otro ejemplo de ese pastor subordinado y es David. Al igual que Moisés, David era un pastor de ovejas. ¡Qué coincidencia! Cuando Dios lo llamó, ¿verdad? En ese momento que Él designa entre los hijos de Isaí que vaya Samuel a ungirlo, ni siquiera pensaron en David, porque él solo era un pastor y estaba con las ovejas de su casa. Samuel dice que Dios mira el corazón. Dios quiere que la persona que dirija a su pueblo tenga un corazón de pastor. Nuevamente aquí. Así que David es ungido para ser rey. El pueblo tiene que acostumbrarse al reinado de que David no era el mismo tipo de rey que tenían las naciones. Él era joven, él era pastor, y en aquel entonces ningún pastor podría haberse levantado o elegido como rey de una nación. ¿Por qué? Porque la labor de pastor era denigrante. Mas sin embargo, ese tipo de rey era el que Dios quería. Amén, qué maravilloso. Él quería ese rey para pastorear a su pueblo. Por lo tanto, el tipo de gobernante que Él quiere establecer sobre ellos era un pastor gobernante. Y nosotros podemos ver que en esa comisión que Dios le da a David, Él le dice en 2 de Samuel 7:8, 2 de Samuel 7:8, Él dice: te saqué de los campos y de seguirte las ovejas para ser príncipe sobre mi pueblo Israel. Lo que fue una excepción desafortunada para David cuando pecó con Betsabé, él luego se arrepintió, pidió perdón a Dios y fue restaurado, se convirtió en la norma para los pastores que siguieron luego de sí. Salomón sedujo a muchas mujeres e hirió al pueblo con altos impuestos. Roboam aplastó al pueblo con más impuestos y construyó templos para falsos dioses. Acab no detenía a su esposa de matar a los profetas de Dios y de apoderarse de tierras que no le pertenecían. La historia de Israel está repleta de ejemplo tras ejemplo de pastores malvados que se apresuraron a sacrificar al pueblo para su beneficio. En el curso de la historia de Israel escuchamos este dicho: no anduvieron en los caminos de su padre David. En otras palabras, los líderes de Israel no tenían un corazón de pastor en aquel entonces.
Pero ¿qué piensa Dios de esto? Y eso lo vemos en Ezequiel 34, capítulos 11 y 12. Ezequiel 34, 11 y 12. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas, el día del nublado y de la oscuridad. Ezequiel 37 dice que Dios hará esto levantando a alguien como David, quien será pastor de ellos. ¿Cuál es ese pastor que le dije? Jesucristo, el buen pastor, ¿no? Jesucristo se refería a este Ezequiel 34 cuando dice en Juan 10:11. Juan 10:11, él dice: yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús dijo: yo soy el que va a salir y reunir a las ovejas dispersas. Jesús tenía compasión de la gente porque las veía como ovejas sin pastor. Cuando Jesús llega a la escena, es como que si las ovejas han sido atacadas por una manada de lobos. Están dispersas, algunas han muerto, estaban heridas, tenían hambre, estaban asustadas, temerosas, inseguras. Jesús vino a sanar, vino a reunir y vino a juntar con mucho amor a todas sus ovejas. Jesús hace lo contrario de lo que habían hecho estos pastores malvados de Israel. Los pastores malvados sacrificaban las ovejas por el bien de ellos, pero Jesús se sacrifica a sí mismo por el bien de sus ovejas. Qué hermoso pastor que tenemos. Jesús da la vida por las ovejas. Jesús se convierte en el cordero del sacrificio y toma el castigo que merece su pueblo. Por tanto, Jesús protege a las ovejas. Jesús también provee para su pueblo. Él les da de comer de la manera que más lo necesitan. Él se da a sí mismo. Veamos Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que desciende del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Jesús también provee, pero Él también dirige. Él nos llama a seguirlo. Jesús dice: síganme. ¿Por qué no le gustaría seguir a un pastor que ama a sus ovejas y que da la vida por ellas, que los alimenta con lo que más le necesitan, con Él mismo, y los guía con bondad y con amor? Jesús nos llama a seguirle. Él nos llama a seguirle voluntariamente, con gozo, porque no hay otro lugar en el mundo en el cual preferiríamos estar, sino ahí a los pies del buen pastor. Amigo, si estás aquí esta mañana y no estás siguiendo a este pastor, yo te ruego, pon tu confianza en Él y síguelo. Él es el único que va a poder protegerte de aquello que te está atemorizando. Él es el único que puede darte lo que más necesitas. Confía en Él y síguelo. Pero tenemos también pastores subordinados que el Señor ha puesto. Jesucristo, el Hijo de Dios, hace un llamado divino a sus siervos. ¿Qué hace Jesús con su autoridad antes de que Jesús ascendiera al cielo? Dice en Mateo 28, 18 al 20. Mateo 28, del 18 al 20 dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Los apóstoles están siendo comisionados a ir a reunir las ovejas de Cristo para guiarlas y cuidarlas en el nombre de Él. Vemos que aquí está una comisión específica de Pedro, ¿no? Después de que Pedro lo negó, ¿no? Jesús le confronta y le dice: Pedro, ¿me amas? Pedro le respondió: sí. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y aquí nosotros vemos dos cosas claras en este pedido, en esta solicitud. La primera es que Pedro es responsable por las ovejas. Y la segunda es que las ovejas son de Jesús, no son de Pedro. No son las ovejas de Pedro. Él responde a Jesús por la forma en que las alimenta. Cuando el buen pastor Jesús, al dejar la tierra, ¿no?, Él confió a sus pastores subordinados la tarea de proteger, proveer y dirigir a su pueblo hasta que Él, el pastor principal, regrese.
Ya habíamos visto lo que significa ser la palabra subordinado, ¿no? Alguien que está sujeto a otra persona o dependiente de ella. Los pastores subordinados son llamados por Dios con la autoridad delegada para pastorear a las ovejas de su redil. Entonces aquí vemos que hay un llamado divino, no es un llamado de hombres, es un llamado de Dios. Y ellos deben emular el ejemplo de Jesús. En primer lugar, estos pastores subordinados, ellos deben también cumplir con estos tres aspectos que hace Dios. Deben que proteger. La necesidad de protección de las ovejas es muy claro en las Escrituras. Pedro nos dice en 2 de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Pero también Pablo advierte a Timoteo en la segunda carta, ¿verdad?, de Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Que habrá hombres que se oponen a la verdad, ¿verdad?, que tendrán apariencia, dice, de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Por eso Pablo también le dice a Timoteo, en 1 de Timoteo 6:3, dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, esta persona está envanecida, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Pablo deja a Tito en Creta y le da también una enseñanza, una disposición. Tito 2:1 dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Con la sana doctrina. Vemos en la palabra de Dios la necesidad de que las ovejas sean protegidas. Hay un peligro de que los falsos maestros seduzcan a las ovejas. Por lo tanto, tienen que levantarse por la verdad e insistir en lo que es correcto. Muchos ahora están buscando cómo poder llegar y ver, y cuando vemos diferentes cosas, estamos buscando, pero no sabemos si eso está aplicado a la verdad de la palabra de Dios. El pastor necesita una vara para que él pueda, como dicen Judas, arrebatar del fuego a quienes están comenzando a ser seducidos por las falsas enseñanzas. Él necesita un cayado para poder evaluar a los falsos maestros. Dios ha puesto pastores subordinados en el rebaño para proteger a las ovejas. Los pastores subordinados necesitan conocer la verdad para que puedan oponerse a estas falsas enseñanzas. Otra forma de proteger el rebaño que a menudo no reconocemos a veces es la oración. Los apóstoles en los inicios de la iglesia primitiva decían: debemos ocuparnos en la oración y la predicación de la palabra. Yo le doy gracias a Dios porque tengo un pastor que ora en mi casa. Gracias a Dios por eso. Para los pastores subordinados a Dios debe ser primordial dedicarse a la oración, porque hoy en día la iglesia no está en pastos seguros, sino está viajando por el desierto. Este mundo no es nuestra esperanza. Somos peregrinos y extranjeros. Necesitamos protección y Dios provee pastores conforme a su corazón para hacerlo. Pero estos pastores subordinados también deben proveer. ¿Cómo hacen esto? En primer lugar, ellos van a alimentar, ¿verdad?, con la palabra. Lo que la gente más necesita que se les predique es a Cristo. Cristo está presente cuando su evangelio es predicado. Por lo tanto, lo más importante que el pastor necesita hacer es predicar a Cristo. Pablo dice en Hechos 20, 18, 21, podemos verlo en sus Biblias. Dice: cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día
que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo instruye a Timoteo también en 2 de Timoteo 4:1 y dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Por tanto, su palabra nos enseña que la iglesia tiene una estructura de autoridad. Dios pone a sus pastores subordinados al frente para dirigir. Él llama a su pueblo a seguir. El llamado que tienen nuestros pastores en la tierra es divino. Si el llamado es directamente de parte de nuestro buen Dios, los pastores subordinados están llamados a rendirle cuentas al príncipe de pastores. ¿Qué dice 1 de Pedro 5, 2 al 4? 1 de Pedro 5, del 2 al 4 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pastor David, usted le espera una corona incorruptible de gloria. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea, Señor. A mayor autoridad, mayor responsabilidad. En verdad, pastor, mayor responsabilidad. Está a cargo de liderar las ovejas de Dios y Dios les hará dar cuenta de cómo lo hacen. La razón detrás de lo que Dios dice en su palabra sobre esta gran responsabilidad que demanda de los pastores es decirle a su pueblo: confíen en que ellos, aquí el pastor los dirige, son mis comisionados. No olviden, amados, muchas veces se olvida esto. No, el pastor está ahí, no importa. Si no le puedo saludar, mejor. No. Son mis comisionados, dice, son mis enviados, son mis llamados. Asimismo, los pastores subordinados deben saber que están bajo autoridad de Dios. A medida que la congregación es consciente de que ellos están bajo la autoridad de Dios, esto ayuda a la congregación a seguir esa autoridad. Las ovejas del príncipe de pastores deben sentirse confiados en el pastor y seguirlos, toda vez que ese pastor tiene un alto concepto de la autoridad de la Escritura, que se ve a sí mismo atado a la Escritura y que por tanto está sometido a Cristo. Entonces, ese pastor subordinado tiene que rendirle cuentas a Dios. Ahora bien, a causa de que Dios es el que responsabiliza a los pastores, es importante reconocer que el pastor no es el empleado pues de la iglesia. Él es el que trabaja para Dios y Él es el empleado de Dios. El primer objetivo del pastor debe ser agradar a Dios. A esto es lo que Pablo se refiere en 1 de Corintios 4:3. 1 de Corintios 4:3, él dice: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque no tenga nada tengo de mala conciencia, no porque por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Pablo está diciendo: al final del día realmente no me importa lo que piensen de mí, solo me importa lo que piensa Dios de mí. Porque en ocasiones, ¿por qué se dice esto? Porque en ocasiones el pastor tendrá que confrontar las acciones del pueblo de Dios. Esto implica decir cosas que al pueblo no le gusta. Muchas veces las iglesias que no confrontan pues están llenas, ¿verdad? Pero las que confrontan no es agradable, no vienen. Pero a veces los corregirá. De la única manera que él puede representar a Dios es si a él no le importa lo que piensen de él.
De otra manera, él no está predicando a Cristo y se predica a sí mismo. Si el pastor se preocupa por lo que la gente piensa de él, entonces él no estará predicando al que lo llamó. Se estará predicando a sí mismo y él estará tratando de pastorear a las personas a sus propios fines, de ser apreciado, para poder ser apreciado y respetado por ellos. Él va a ser entonces como esos pastores malvados de Ezequiel 34. Pero muy al fondo, la iglesia siempre va a anhelar un pastor que trabaje para Dios, que le dé el ejemplo. No, vayan ustedes, yo por acá. No, que le dé el ejemplo de trabajo, que ame a Dios, que se someta a su señorío. Gracias a Dios que tenemos un pastor que ama trabajar en su obra. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Pero ya aplicando, la única manera en que la congregación y el pastor puedan trabajar juntos es si ambos tienen un alto valor de la autoridad de las Escrituras. Si ninguno de los dos conoce, no vamos a poder llegar a ningún lado. Tenemos que conocer la palabra. El pastor subordinado y la iglesia tienen que conocer la palabra. Y esa es la que va a ayudar a poder hacer uno. Dios guía al pastor y a la congregación bajo la autoridad de la palabra. La palabra de Dios le dice al pastor que tome responsabilidad por el cuidado pastoral de la congregación, como quien es el responsable ante Dios. Dios le dice a la congregación que respete, honre, considere, estime a su pastor en obediencia al Señor. La relación solamente funciona cuando ambos, el pastor y la congregación, se someten a la Escritura. Podemos preguntarnos de manera general, en todo el mundo hay, ¿por qué hay pastores que exigen demasiado, pero descuidan la responsabilidad? En cambio, ¿por qué hay pastores, en cambio, que son buenos pastores, pero tienen unas malas iglesias, que no siguen, que no quieren pagar el sacrificio? Hoy era un día de júbilo, hoy es un día de celebración. ¿Sabe por qué? Porque hemos venido a honrar al pastor de pastores y hemos venido a decirle, gracias, pastor, porque a ti Dios te ha dado un llamado. Amén. No les convence, parece eso. El Señor sí. ¿Y por qué entonces sucede esto? ¿Sabe cuál es la respuesta? Porque no hay sumisión a Cristo. No hay un vivir en sus pasos, no hay un emular su ejemplo. Por eso es que estamos así. La relación entre el pastor y la congregación solo funciona si ambos están sometidos a Cristo. Esto es por el diseño de Dios, para que al final del día sea Cristo quien claramente pastorea la congregación. Es decir, Cristo a través del siervo de Dios que Él ha puesto aquí en su casa, Pastor David, Él los está cuidando. No es David Pérez, es Cristo. Eso es lo que usted no sabe. Es Cristo, es Cristo. Hemos visto desde el inicio cómo Dios ha sido el pastor de nuestras vidas, desde el inicio. Entonces, Él está a través de este siervo, Él está alimentándolo, Él está pastoreando. Cristo está protegiendo a su pueblo de esas fábulas, de esas falsas enseñanzas. Cristo está dirigiendo a su pueblo. ¿Hacia dónde? Hacia proclamar la palabra de Dios a un mundo que se pierde en sus delitos y pecados. Amamos proclamar su palabra, amamos estar en las calles, amamos ir aunque nos rechacen, aunque nos boten por los pies o nos digan no queremos. Amamos hacerlo, porque eso es lo que el Señor nos comisionó. Para eso Él nos dio esa labor. Sin la autoridad delegada por Dios, la iglesia está en desorden. Una iglesia desordenada no es un buen testigo del Evangelio. Si un cristiano no puede sentir estima y amor por su pastor, debería ponerse de rodillas.
Debería pedirle al Espíritu Santo que cambie su corazón, porque esa no es la actitud correcta, porque no agrada a Dios. Y podemos concluir, amados, mientras esperamos la venida del Señor, tenemos la bendición de no esperar solo. ¿Qué les parece? ¿Usted se siente solo? No, ¿verdad? No. La iglesia del Señor está aquí para consolarnos y edificarnos. Hay personas que trabajan entre nosotros y están sobre nosotros en el Señor. Algunos satisfacen nuestras necesidades, los que nos facilita el crecimiento. Otros nos vigilan y nos advierten cuando es necesario, aunque a veces nos podamos enojar, aunque tal vez nos resienta, pero es necesario. Recuerde que no es Él, es Cristo que lo está pastoreando, es Cristo que le está proveyendo, es Cristo que lo está alimentando, es Cristo que lo está guiando, no es Él. Cuando usted vea a ese pastor ahí, que usted lo ve con sus defectos, con sus virtudes, recuerde que Cristo es el que lo está a usted, a través de Él, alimentando. Podemos reconocer a los que trabajan entre nosotros, quienes están delegados por Dios. Podemos tenerlos en alta estima, en amor, por el bien de su trabajo en la obra del Señor. Y así dice, podemos estar en paz entre nosotros. Qué maravilloso, ¿no? Termina esto. Si nosotros cumplimos nuestra parte, vamos a estar en paz, dice la palabra. Vamos a estar en paz. El Señor hoy nos ha traído una palabra y nos ha hecho entender que el Señor ha hecho un llamado divino a su pastor subordinado. Yo le doy gracias a Dios porque ese pastor que también pastorea nuestra casa se preocupa por el alimento que trae acá. Y a veces cuando ustedes lo ven como así, que él fuera serio, pero no es realmente así, es porque él está preocupado porque su iglesia se alimente. Y él algún día me ha dicho, si algún día ya el Señor nos dice hasta aquí, en este encargo, con la iglesia de Él, que algún día me recuerden, porque digan, Pastor David nos enseñaba la palabra. Amén. Pastor David nos enseñaba la palabra. Le doy gracias a Dios por eso. Le doy gracias a Dios por eso. Y podemos nosotros decir finalmente, amados, que nosotros somos la iglesia que está en el desierto todavía. No hemos llegado a nuestra casa. Por medio de sus pastores subordinados, Cristo está llevando a su iglesia a través del valle de sombra y de muerte. Un día la iglesia va a llegar a su destino, amén. Estamos esperando esas bodas del Cordero. Y seremos pastoreados por el Cordero de Dios. Si usted se somete aquí a ese señorío de Él, a través de su pastor subordinado, a través de quien dio un llamado, usted va a estar allá, en esas bodas. Y no le va a ser difícil seguir a ese pastor de pastores. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Valore lo que tiene. Valore lo que tiene, amados. Vamos a orar. La Primera Iglesia Bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.